Bienvenidos al seminario virtual titulado Necesitamos un nuevo tratado para proteger la vida en alta mar. Este es un seminario virtual convocado por AIDA, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, y The Pew Charitable Trust. AIDA es una organización regional de expertos latinoamericanos que brinda gratuitamente apoyo legal a comunidades y organizaciones para proteger a las personas, los ecosistemas y el planeta. The Pew Charitable Trust busca resolver algunos de los problemas más grandes de hoy en día a través del poder del conocimiento. Pew aplica acercamientos rigurosamente analíticos para mejorar políticas públicas, informar al público y revitalizar la vida civil. El presente seminario tendrá una duración de aproximadamente 90 minutos. Vamos a iniciar con una breve introducción al seminario y posteriormente cada panelista dará una presentación de 15 minutos. Tenemos 3 panelistas el día de hoy. Por favor, invitamos a los participantes a formular sus preguntas en cualquier momento por medio de la ventana de preguntas en el lado derecho de su pantalla, ya que al final de las presentaciones tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Y por favor, les vamos a agradecer indicarnos a quién va dirigida su pregunta, en caso de que así sea. Una breve introducción de este seminario. Los océanos nos protegen de los impactos del cambio climático, absorbiendo el 90% del exceso de calor causado por el cambio climático. Son fuente de alimento y de recursos genéticos con los que se producen medicamentos. Además, millones de familias dependen para subsistir del turismo y de otras actividades relacionadas con el mar. Pese a ello, el 64% de los océanos están desprotegidos. Se trata de las aguas internacionales o alta mar. La necesidad de conservar esta parte de los océanos y la vida que albergan es muy urgente. Ante ello, los gobiernos del mundo tienen la oportunidad histórica para contribuir al logro de esta meta, la negociación de un nuevo tratado internacional sobre alta mar en el marco de las Naciones Unidas. En este seminario virtual, expertas y expertos en el tema explicarán en detalle la importancia del nuevo tratado, el proceso de su negociación y los principales beneficios que implica. Para iniciar las presentaciones, contamos con la presencia de Gina Guillén, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Gina nos hablará de áreas marinas protegidas en alta mar. Por cuestiones de tiempo, Gina deberá retirarse apenas termine su presentación, por lo que invitamos al público a formular las preguntas que vayan dirigidas a Gina a partir de este momento. Gina Guillén es abogada, mercadóloga y diplomática de carrera, con un diplomado en Derecho del Mar y amplia experiencia en temas de sostenibilidad. Fungió como asesora legal de la misión de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas del 2011 al 2017, donde lideró el trabajo de Costa Rica en temas de océanos y derecho del mar, representando a Latinoamérica en la mesa directiva del Comité Preparatorio del proceso de elaboración de un instrumento legalmente vinculante para la conservación de la biodiversidad fuera de las áreas de jurisdicción nacional, del 2016 al 2017. Fue presidenta de los Estados partes de la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar, de junio de 2016 a junio de 2017. Entonces, adelante, Gina, te dejamos el micrófono abierto para que inicies. Muchas gracias, buenos días a todos. Quiero agradecer a AIDA y a Pew Charitable Trust por continuar apoyándonos a todos los que queremos que este tratado se haga una realidad en todos estos temas de capacitación que en realidad son muy importantes. Yo tuve la gran suerte de estar involucrada en este proceso desde el 2011, el proceso para lograr un acuerdo que se encargue de todas las lagunas que dejó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para proteger y asegurar un uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas fuera de jurisdicciones nacionales. Inició en el 2006 y se extendió hasta el año 2015, en que finalmente la Asamblea General tomó un acuerdo de que se desarrollara este instrumento. Y en todo este lapso, los diferentes presidentes de las diferentes etapas de este proceso solicitaron a los estados que apoyaran mediante propuestas. Y en uno de los 4 temas centrales del tratado, que es herramientas para la protección de zonas marítimas,
Una de ellas es las áreas marinas protegidas. En este tema en específico, Costa Rica y Mónaco hicieron una propuesta que ha recibido bastante apoyo de Unión Europea, de Latinoamérica, y que puede ser, con todas las mejoras que otros países quieren incorporarle, una base para el desarrollo de este tratado en el área específica de herramientas de manejo espacial marino. Entonces, con esto yo empezaría mi presentación. En la Filmina 2, bueno, menciono lo que ya posiblemente han leído en otro lugar, que el ambiente marino constituye el 90% de la biosfera. Estamos hablando del 90% de esa parte del planeta donde se puede producir vida, y que 2/3 partes de esta zona donde se puede producir vida está en el mar, en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, y por lo tanto en mucho desprotegida. Y desprotegida porque hay elementos como la pesca excesiva, la destrucción de los hábitats, la contaminación, el cambio climático, la acidificación y muchos otros que afectan estas áreas y son una amenaza muy grande a esa conectividad que tiene que existir entre todos los ecosistemas eh, costeros y en alta mar para proteger la vida. Y estas áreas sostienen, bueno, especies importantísimas como los mamíferos marinos, aves y grandes peces que son muy importantes en los ecosistemas. En la siguiente filmina podemos ver y menciono un poco el enfoque ecosistémico, porque precisamente este principio del derecho internacional es una base para casi todo lo que estamos tratando de hacer en este nuevo tratado. Y este principio lo que dice es que los administradores y tomadores de decisión deben de regular el uso y las actividades teniendo presente siempre las consideraciones ecológicas, porque todo está unido. Y la CBD, por ejemplo, dice que la estrategia para el manejo integrado de la tierra, el agua, el aire y los recursos vivos para la promoción de la conservación y el uso sostenible y de una manera equitativa es lo que se debe entender como enfoque ecosistémico, y eso nos lo dice la Convención de la Biodiversidad, que la mayoría de nuestros países es parte de la misma. Menciono ahí en la presentación también una de las metas que se ha impuesto la humanidad antes de iniciar este proceso en el que estamos ahora, el que le llamamos de BBNJ, biodiversidad fuera de áreas de jurisdicción nacional. Una de las metas que ya teníamos es la meta 11 de Aichi, que proponía que para el año 2020 teníamos que tener al menos 10% de las áreas marinas y costeras protegidas de alguna manera, especialmente las áreas que son de particular importancia para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Sin embargo, estamos muy lejos de conseguir esta meta, y aún más si nos limitamos a ver lo que hemos hecho en las áreas fuera de jurisdicción nacional, tanto en lo que es alta mar como lo que es en el suelo y subsuelo, que también está fuera de jurisdicciones nacionales. Y en este sentido, las herramientas de manejo espacial marino para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en estas áreas se han considerado tan importantes que en el año 2011, en que en Naciones Unidas escogimos un paquete, los elementos de un paquete, que serían los elementos mínimos que tendría que haber en un nuevo instrumento internacional, dijimos que uno debían de ser las herramientas de manejo espacial marino. Bueno, eso
lo vamos, posiblemente otros expositores van a hablar de los otros 3 elementos del paquete, no los voy a mencionar ahora para no adelantarme, pero sí es importante que sepamos que uno de los 4 elementos que son base de este acuerdo, que se espera se empiece a negociar en el 2018 y del cual ya estamos en las etapas previas de negociación, es este de las herramientas de gestión. Y dentro de estas herramientas de gestión para zonas geográficas específicas, las áreas marinas protegidas y las reservas marinas son las más efectivas para abordar los impactos acumulativos de las actividades humanas y del cambio climático. En algunas oportunidades hay una actividad que pareciera que no tiene un efecto tan grande si se mide solamente por el efecto inmediato, pero el efecto acumulativo de una actividad que se realiza permanentemente sí puede causar un daño muy importante. Y eso, por ejemplo, es lo que pasa con el cambio climático, ¿no? Es algo constante, constante que ha ido afectando terriblemente las zonas marinas también. ¿Qué entendemos por áreas marinas protegidas? Áreas marinas protegidas, incluyendo las reservas marinas, que son una forma de área marina protegida, son espacios geográficos claramente definidos, que llevan un proceso para su reconocimiento y que entonces se dedican y se ordenan a través de disposiciones legales con un gran enfoque ambiental para lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza con servicios ecosistémicos asociados y de valor cultural. La próxima filmina es una cita del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, porque este Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es el que se encarga de todos los temas de desarrollo sostenible, nos ha indicado que el establecimiento de las áreas marinas protegidas es un elemento esencial para la protección del ambiente marino asociado a los conceptos más avanzados de políticas ambientales, tales como el desarrollo sostenible, el enfoque precautorio, que es el que nos dice que todas las acciones tienen que tomarse de manera en que se tome en cuenta el daño que podría ocasionarse. Además, la ordenación costera integrada por áreas, el planeamiento marino por zonas, el enfoque ecosistémico, al cual ya me había referido, y la cooperación transfronteriza. Entonces, Naciones Unidas, desde su programa para el medio ambiente, también ha hablado de la importancia de las áreas marinas protegidas. La siguiente filmina menciono algunos de los logros o de los objetivos por los cuales es importante establecer áreas marinas protegidas. Y esto es porque son claves para ayudar a conservar y aumentar la biodiversidad mediante la protección de las especies que estén en peligro de extinción, también porque son claves para aumentar la biomasa de los recursos marinos vivos, porque reduce los factores de estrés antropogénicos que hay en esos hábitats. Y también porque las áreas marinas protegidas crean resistencia al cambio climático porque fortalecen la capacidad de resiliencia de los ecosistemas y las especies que viven en esos ecosistemas, ya que actúan como barreras contra el estrés producido por el cambio climático. La siguiente filmina nos da unos datos interesantes que tenemos que, creo que conociéndolos nos permiten darnos cuenta de la gran desprotección que ha habido en muchos temas y cómo esto requiere un cambio. Y es que, por ejemplo, el informe de la FAO nos dice que los porcentajes de sobrepesca y pesca exhaustiva de poblaciones de peces para el año 2016 se encontraba ya en un 89.5%. Es una cifra
impresionante. Y si la comparamos con el porcentaje de de sobrepesca y pesca exhaustiva en el año 2000, hace apenas 17 años, en ese momento estaba en un 68%. Así que va eh, increciendo de una manera muy preocupante. Y para el tema de controlar la sobrepesca, las áreas marinas protegidas también pueden cumplir un papel importante. Claro, los beneficios de las áreas marinas protegidas dependen de su tamaño y su nivel de protección. No todas requieren el mismo nivel de protección. Las áreas marinas protegidas no pensamos, y así se ha discutido en Naciones Unidas, que deban de establecerse solo por establecerse, sin un criterio científico muy fuerte detrás de esto. Por eso es que decimos que deben de establecerse en los lugares y por el tiempo que sean necesarias. Y además, de acuerdo a criterios estandarizados para que todo se haga de una manera homogénea para que pueda de verdad lograrse los objetivos que deben ser objetivos globales. En la siguiente filmina tengo como un resumen de lo que se discutió en las primeras dos conferencias preparatorias. Eso creo que no voy a entrar en detalle, nada más sí decir que durante las diferentes negociaciones se ha insistido en que es muy importante que se establezca un sistema global de áreas marinas protegidas que estén muy bien administradas y que representen ecológicamente todos los requerimientos en estas áreas fuera de jurisdicción nacional, y que insistimos mucho los países en desarrollo de que para poder cumplir con estas reglamentaciones que eventualmente nos afectarían, necesitamos que los países desarrollados nos den capacitación para que podamos cumplir efectivamente con las disposiciones que se establezcan. Y en la siguiente filmina, pues entonces también era un resumen de lo que vimos en las primeras dos negociaciones. De hecho, se discutieron en las tres negociaciones. La presentación ustedes la van a tener a su disposición después, entonces no voy a entrar en esto para no tomar mucho tiempo, pero sí es importante que durante todas las negociaciones preliminares se ha insistido mucho en el tema de la importancia de las herramientas de manejo espacial marino y en particular las áreas marinas protegidas, del rol que pueden cumplir, y que es uno de los temas en que hay mayor afinidad entre gran parte de los países, de los 193 países que participamos en estas negociaciones, con unas muy pocas excepciones de 2 o 3 países, tal vez. En la siguiente filmina es entonces cómo nos preocupamos, cómo nos imaginamos que funcionarían estas áreas marinas protegidas en las zonas fuera de las jurisdicciones nacionales. Y este es el trabajo que Costa Rica hizo con Mónaco y que hemos venido compartiendo con otras delegaciones. En la siguiente filmina, bueno, es la introducción a la propuesta que presentamos para la selección, designación, establecimiento y monitoreo de áreas marinas protegidas en estas zonas fuera de jurisdicciones nacionales. Me disculpan porque esto lo tengo todavía en inglés, lo usé para una presentación en inglés, pero ustedes lo van a ver en inglés, lo voy a ir diciendo en español para que lo tengamos acceso en los dos idiomas. Mónaco y Costa Rica consideran que para el establecimiento necesitamos, en primer lugar, un proceso un proceso claro y homogéneo a través del cual los estados parte puedan proponer el establecimiento
de estas áreas marinas protegidas. Consideramos también que debe de haber un cuerpo científico, porque hay decisiones que tienen que estar basadas solamente en evidencia y criterios científicos. Consideramos también que es necesario tener un proceso a través del cual los estados parte del acuerdo que vamos a adoptar pronto puedan considerar esas propuestas y luego de considerarlas, eventualmente establecer esas áreas marinas protegidas que se han propuesto. Y consideramos también que debe haber una unidad a cargo de los temas administrativos y hemos dicho varias veces que, y varios países lo han apoyado, que este rol lo puede cumplir DOALOS, que es la Secretaría para Asuntos de Océanos y Derecho del Mar de las Naciones Unidas en Nueva York. En la siguiente filmina, lo que tratamos es el proceso de establecimiento de ese mecanismo. ¿Cómo sería? Costa Rica y Mónaco han propuesto de que las solicitudes para que se establezcan estas áreas marinas protegidas tienen que tener unos requisitos mínimos, dentro de los cuales estaría los límites espaciales de esa área marina protegida, que deben ser muy claros, una evaluación del estado actual del ecosistema marino y una descripción de las actividades humanas que ya se están llevando a cabo en el área. Por ejemplo, si es un área donde hay mucha pesca, si es un área donde se está haciendo algún tipo de exploración, etcétera, todo eso debe de estar incluido, tiene que tomarse en consideración a la hora de la evaluación. Otro elemento debe ser que esta propuesta tiene que contener objetivos muy claros de conservación que se quieren lograr a través del establecimiento del área marina protegida. Otro elemento es que debe de incluir una propuesta de las medidas de manejo a través de los cuales se considera que esos objetivos podrían ser logrados. Y consideramos que también debe de haber un plan para el monitoreo y la revisión de esa área marina protegida una vez establecida, porque obviamente un área marina protegida tiene un objetivo que cumplir y si el objetivo ya se cumplió, pues entonces no hay por qué mantener esa área marina protegida y puede ser que el objetivo no se haya cumplido porque fue insuficiente las medidas de manejo y que entonces haya que aumentar esas medidas de manejo eventualmente a través de un proceso de revisión. La siguiente filmina habla de una vez que ya se presenta esa propuesta por parte de un estado parte, debe seguirse un proceso de notificación. Costa Rica y Mónaco consideran que la Secretaría, que en este momento proponemos que sea DOAL o la Oficina de Océanos y Derecho del Mar de Naciones Unidas, pero que se puede decidir que sea alguien más, debe de notificar a todas las instituciones y organismos que tengan algún mandato y competencias relacionadas con los objetivos de esa área marina protegida. Y aquí van incluido cualquier organismo regional, aquí van incluido las OROPS o cualquier otra que ya tenga un mandato existente relacionado con los objetivos que se están estableciendo en esta área marina protegida que se propone. La idea es que todos estos organismos e instituciones puedan presentar comentarios relacionados con la propuesta, inclusive explicando si algunas de esas propuestas de alguna manera pueden traslaparse con
sus mandatos y competencias existentes, ¿verdad? Alguna OROPS que considere que lo que se está pidiendo ya está siendo cumplido por ellos, pues podría mandar comentarios en este sentido. También consideramos que la Secretaría debe de hacer pública esta propuesta para que cualquier otro actor interesado, como la sociedad civil, por ejemplo, pueda enviar comentarios a esto. La siguiente filmina continúa con este proceso de notificación. La idea es que la Secretaría haga una compilación de todas estas recomendaciones y sugerencias que se reciben y los envíe a el Estado que está haciendo la propuesta para que las tome en consideración y con toda esta información se mande la propuesta al comité científico que va a establecerse a través de este acuerdo. El comité científico debe de evaluar esta propuesta, ver si es compatible con los criterios científicos existentes y hacer recomendaciones para asegurar que los objetivos que se están proponiendo son objetivos viables, porque no vamos a establecer un área marina que no va a lograr sus objetivos. Y también tiene que dar una opinión para asegurar que el plan de manejo esté calibrado y preparado para que se logren esos objetivos. La siguiente filmina, entonces, es la siguiente parte del proceso en que los estados pueden considerar y responder a estos comentarios que se recibieron dentro del plazo que se fije, y el Estado, pues en ese momento puede cambiar su propuesta o puede completarla para que cumpla con todas las recomendaciones científicas del cuerpo científico. Después de esto, ya los estados sí presentarían esta propuesta con todos los cambios que hayan sido necesarios a la entidad que tomará la decisión, que Costa Rica y Mónaco han sugerido que podría ser la conferencia de estados parte, que se llevaría una vez al año, y que sería establecida también por el acuerdo de implementación. En la siguiente filmina habla del proceso que sigue una vez se haya establecido esta área marina protegida, ¿verdad? Cuando esto llega a los estados parte decidirán si aprueban para su implementación esta propuesta de área marina protegida. Si los estados lo aprueban, entonces debe de procurarse que estas medidas se implementen lo mayor, de la mayor, bueno, en la mayor cantidad posible. Entonces, en este momento los estados serán los que tendrán responsabilidad primordial para su implementación. Por ejemplo, habrá una responsabilidad muy importante de los estados de uso de bandera, de los estados puerto también, y consideramos que la Secretaría debe notificar a todos los organismos e instituciones relevantes que tienen algo que ver con el área o el fin que se está haciendo, así como a los estados no parte, para que todos ellos voluntariamente puedan ajustarse a estas nuevas medidas. Discúlpame la interrupción, Consideramos que esta marina protegida debe de estar muy bien monitoreada y que los estados parte tienen que asegurar el cumplimiento de las medidas de manejo y que el progreso para la consecución de los objetivos debe de revisarse por intervalos que podrían de ser de 3 o 5 años
lo cual requerirá de un informe de avances que debe presentarse eh, cada vez que se haga esta revisión. Gina, Eh, perdona la interrupción, pero tenemos algunas preguntas del público y en aras de mantener el tiempo, quisiéramos aprovechar, porque sabemos que te tienes que ir pronto y no quisiéramos dejar de hacer estas preguntas. Si me disculpas la interrupción, te las hago de una vez. por supuesto, si quieres dejamos en la siguiente filmina, que es la que tiene como un esquema de todo lo que he tratado de explicar, y disculpas por haberme excedido un poco, y por supuesto que atenta a cualquier consulta que haya. Perfecto, entonces terminamos con esta filmina y procedemos a las preguntas. Exactamente. La filmina es un resumen de todo lo que ya he dicho y simplemente tal vez la podemos dejar en pantalla mientras las consultas. Excelente. Muchas gracias, Gina. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es, y una disculpa si ya lo especificaste, pero sí nos han insistido en la audiencia que se haga esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre área marina protegida en alta mar y una reserva marina? Sí, bueno, la reserva marina es una especie, uno de las clases de área marina protegida. Eh, las reservas marinas son, digamos que la clase más restrictiva de área marina protegida se usa en las zonas donde hay una situación muy crítica. No todas las áreas marinas protegidas son reservas, eso es valga la redundancia, una reserva para cuando hay una zona donde la situación es muy crítica. Hay muchas otras eh, clases de áreas marinas protegidas, como lo dije en la exposición, la extensión espacial, el tiempo que debe durar, las medidas que se deben imponer, el grado de protección, todo eso dependerá de los criterios científicos, no los criterios que decida un país, y entonces esto es lo que se usará para fijar este tipo de áreas marinas protegidas, y solo en casos muy extremos pues es, se recurrirá a las reservas marinas. Importante recordar también que hay un periodo de revisión, todo esto consideramos que debe revisarse, y que las áreas marinas protegidas, todas ellas, no solo las reservas marinas, se implementarán por los periodos que sea necesario y con el nivel de protección que sea necesario exclusivamente. Excelente, muchísimas gracias, Gina. La segunda pregunta es, ¿por qué es importante pasar a una conferencia intergubernamental? Sí, bueno, eh, todo este análisis que empezamos en el 2006 y terminamos en el 2015, lo que hizo fue demostrar que habían tantas lagunas, tanto las lagunas legales como las lagunas de implementación, que la legislación actual ha sido insuficiente para proteger y para permitir un uso sostenible de la biodiversidad marina en alta mar. La legislación que tenemos, si la seguimos usando solamente esa, lo que está haciendo es que solamente unos muy pocos países desarrollados sean los que pueden aprovechar no solo la pesca, sino que también los recursos minerales y los recursos genéticos marinos que existen ahora en alta mar. Si nosotros queremos que eso se democratice y que de verdad tengamos alguna posibilidad de conservarlo para su uso sostenible, porque hay que tener muy presente que esto no se trata solo de la conservación, se trata de un uso sostenible de los recursos, necesitamos nueva legislación. Y esa nueva legislación es la que estamos tratando de desarrollar ahora. Ahora estamos solamente en un periodo previo. Si no logramos convocar a una conferencia, seguiremos en negociaciones no vinculantes y seguirá los océanos cada vez más desprotegidos, en una situación que deberíamos de estar resolviendo ya. O sea, si esperamos más tiempo, nos va a pasar como nos pasó con el cambio climático, que mientras nos convencíamos de que había que hacerlo, en este momento estamos verdaderamente tarde. Muchas gracias, Gina. Nos llegó ahorita
otra pregunta, que es, ¿cuál es el rol de Latinoamérica en este proceso? Bueno, Latinoamérica, y lo digo con mucho orgullo, ha tenido un rol importante. En realidad hay varios países que han liderado dentro del grupo del G77, que son los países en desarrollo, propuestas. Eh, Hay sobre todo las propuestas de que los recursos genéticos marinos en el fondo del mar sean patrimonio común de la humanidad. Eso es una propuesta del grupo de países en desarrollo en que Latinoamérica ha tenido una predominancia enorme. En el tema también de áreas marinas protegidas, como, bueno, es Costa Rica y Mónaco, es un país de cada región. México ha tenido muchísimas propuestas también muy importantes. Argentina impulsó desde el inicio este proceso. Brasil, pues, tiene el presidente de la conferencia, es un brasileño. Los países del Caribe han tenido también muchísimo empuje. En realidad, si me pongo a hablar de uno en uno, creo que terminaría mencionando a todos los países de Latinoamérica, porque de una manera u otra, unos liderando más que otros, eh, pero sí todos hemos sido, la verdad, una voz muy fuerte contra los 3 o 4 países que han estado en contra del tratado, y también un balance muy grande con otros países que sí están a favor del tratado, pero que tal vez no le daban tanta importancia a otros elementos del paquete, como por ejemplo el acceso a recursos genéticos marinos y el acceso a creación de capacidades y cooperación, en lo cual Latinoamérica ha tenido muchísimo liderazgo, y lo digo también con mucho orgullo. Gina, agradecemos muchísimo tu presentación. Sabemos que tienes el tiempo muy limitado y entonces con mayor razón agradecemos que te hayas tomado el tiempo de participar con nosotros. Pues agradecerte nuevamente. No sé si quieras hacer algún comentario final por tu parte. Sino agradecerles a ustedes, agradecer a los colegas que estén llevando este seminario, instarlos a que tratemos de que nuestros países latinoamericanos sean muy vocales. Eh, Hay lineamientos ya que existen. Por ejemplo, el G77 tiene ya un documento que es aprobado por todos los países en desarrollo con temas muy interesantes. Y si nuestros países, aunque sea basándose en eso que ya acordamos como G77, pueden ser vocales en la sala, demostramos a los países, a los 3 o 4 países que no quieren el acuerdo, que somos muchos los que sí lo queremos. A veces Naciones Unidas, no decir nada es no oponerse, pero hay otras oportunidades como esto en que no decir nada daña el proceso. Entonces yo con mucho respeto los invito a ser vocales, a participar lo más posible y a involucrarnos en un proceso que solo beneficios puede dejar a países como los nuestros, que sin un acuerdo como el que estamos negociando no tendría acceso nunca a cosas muy importantes que hay en alta mar, que deben ser de todos y no solo de los países que tienen más recursos. Muchísimas gracias, Gina. A continuación, Gracias a ustedes. hasta luego. Tenemos la presentación a continuación de María Amalia Rodríguez Chávez. Ella es consultora de The Pew Charitable Trusts. Ella nos va a presentar su ponencia titulada Proceso de negociación del tratado. Queremos reiterar a los participantes la invitación de hacer preguntas por medio de la ventana de chat, ya que les recuerdo que al final tendremos otra sesión de preguntas y respuestas con los ponentes que faltan. María Amalia Rodríguez Chávez es abogada ambiental y docente universitaria, que también da servicios de consultoría a The Pew Charitable Trust y a la Fundación Mar Viva. Tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Como candidata a doctorado en su último año en NUIG, María Amalia está escribiendo sobre la regionalización de los compromisos globales con la biodiversidad en áreas más allá de la jurisdicción nacional, con enfoque particular en Costa Rica. Sus publicaciones incluyen Anatomía de un nuevo instrumento internacional para la biodiversidad marina, más allá de la jurisdicción nacional, Primeras impresiones en el proceso preparatorio, entre otras. Adelante, María Amalia. Gracias, Aida. Nada más para compartir mi pantalla. Ok. Listo. ¿Sí se ve bien la pantalla? Sí, se ve perfectamente.
Ok. Un segundo. Minimizo, ¿también están viendo la ventanita del GoToWebinar o lo minimizo? No, no necesitas minimizar nada, solo vemos tu presentación. Ok, perfecto. Bueno, primero que todo agradecerles su tiempo por acompañarnos en este webinar. Yo les voy a conversar un poco más a profundidad sobre algunos de los elementos que Gina ha estado tratando en su presentación anterior y hablarles un poquito sobre esta oportunidad histórica para nuestro planeta azul, que es este proceso de negociación sobre biodiversidad en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Los puntos a tratar en la presentación son 4. Voy a iniciar dando un poco de contexto y desafíos en las áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Luego conversaré un poco sobre el escenario internacional y regional, pasando posteriormente al proceso de negociación en Naciones Unidas y dando una síntesis de conclusiones. Acá nada más para hacer un repaso sobre conceptual sobre lo que entendemos por áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Estas se van a estar conformando con la columna de agua más allá de las 200 millas náuticas, que es lo que conocemos como alta mar, pero también con el suelo y el subsuelo marino fuera de estas 200 millas náuticas, que se conoce como el área. Esta filmina nada más quería como enseñar ciertos números para ver un poco la desproporción que tenemos en porcentajes de cobertura de nuestro planeta con porcentajes de cobertura de protección que hemos estado trabajando como comunidad global. Entonces, acá en primera instancia tenemos que los ecosistemas terrestres representan un 29% de la superficie de nuestro planeta y hemos hecho una gran labor en proteger estos ecosistemas porque casi un 13% a nivel global están protegidos en alguna categoría de manejo. En las aguas jurisdiccionales o zonas económicas exclusivas, que representan un 28% de la superficie de la Tierra, un 2% han sido protegidos de alguna manera, pero vemos una gran diferencia con lo que es alta mar, que es casi un 50% de nuestro planeta y menos de un 1% está protegido. Tenemos varios desafíos en estas zonas donde hay múltiples usos, como por ejemplo la minería, pesca, exploración de gas y petróleo, investigación científica, tráfico marino. También tenemos nuevos usos como la energía mareomotriz o inclusive estas nuevas posibilidades que se están tratando como tecnologías de ingeniería climática. Y todos estos usos comparten al mismo tiempo espacios marinos donde tenemos especies y biodiversidad que conllevan sus ciclos de vida ahí, y entonces tenemos impactos tanto directos como indirectos sobre estas actividades en dichas especies. Asimismo, la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar fue negociada hace más de 30 años. Entonces, en ese momento, los negociadores no tenían en su mente que los avances tecnológicos nos iban a permitir en este momento tener acceso a áreas y también a recursos donde antes no nos imaginábamos. Entonces, la CONVEMAR se nos está quedando un poco desfasada con los avances tecnológicos que tenemos actualmente. Asimismo, la comunidad internacional ha ido desarrollando múltiples convenios internacionales, pero tenemos la carencia de un régimen legal y de un esquema institucional único y comprensivo para las áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Entonces, hay una débil o inclusive puede que no exista coordinación y cooperación entre las diferentes organizaciones regionales y mundiales, con el énfasis de que esto es un tema como de gobernanza fragmentada y sectorial, porque, por ejemplo, CBD puede estar viendo lo que es tema de ambiente, la FAO está viendo lo que es pesca, la Organización Marítima Internacional ve transporte y navegación, pero no tenemos como esta sombrilla que nos cubra todos estos usos que se dan en las áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Moviéndonos al segundo punto que quería tratar en la presentación, es que ahora como comunidad internacional tenemos unos nuevos objetivos de desarrollo sostenible que están comprendidos en la Agenda 2030,
Y hay un objetivo específico sobre vida submarina, que es el objetivo 14. El objetivo 14 tiene varios indicadores y acá quería resaltar el indicador 14C, donde se llama a la comunidad internacional para mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos, aplicando el derecho internacional reflejado en la CONVEMAR. La CONVEMAR siempre teniéndola como la constitución, digamos, de los océanos. Y específicamente tenemos el indicador 14C1, donde se indica que los países deberíamos de ir progresando en la ratificación, aceptación y aplicación de instrumentos relacionados con los océanos. Moviéndolos ahora a nuestro escenario regional en Centroamérica, nada más para, yo sé que todos los que estamos participando acá tenemos este conocimiento, pero para hacer un repaso de lo que tenemos institucionalmente en nuestra región, tenemos tres agencias dentro del Sistema de Integración Centroamericana. Tenemos COCATRAM, que básicamente son regulaciones de transporte marítimo, OSPESCA, que se encarga de la parte pesquera, y CCAD, que está encargada de los temas de ambiente y desarrollo. Estas tres agencias tienen competencias en aguas jurisdiccionales de nuestros países centroamericanos, y solamente la Comisión Interamericana de Atún Tropical es la que tiene, según sus estatutos, competencia en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, básicamente en pesca y con algunos otros objetivos muy puntuales sobre conservación de especies. Entonces, ¿cómo los estados y los actores relevantes podemos coordinar efectivamente para que todos tengamos acciones eficientes y efectivas en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales? Acá es donde la comunidad internacional, como lo mencionó bien antes Gina, se ha dado cuenta de todos estos desafíos y de la problemática de estas áreas, y se inicia un proceso de negociación para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. En el 2004, la Asamblea General de Naciones Unidas decide establecer un grupo de trabajo para estudiar las cuestiones relacionadas a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Como es un título enorme, entonces se le ha ido llamando el grupo de trabajo ad hoc o el grupo de trabajo BBNJ, que refiere a Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Entonces, este grupo de trabajo se reunió una vez por año desde el 2004 hasta el 2015. Elaborando reportes, informes, discutiendo a fondo cuáles eran estos vacíos legales que se tenían en las áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Como lo indica Gina antes, en el 2011 tenemos un hito dentro de todo este proceso de discusión donde los países identifican vacíos legales que por más de que estuviéramos desarrollando como comunidad internacional regulaciones, estas se quedaban cortas porque solo nos aplicaban a las zonas económicas exclusivas y no estábamos pasando más allá. Entonces, hay 4 elementos que son como la columna vertebral de este proceso y son los 4 elementos del paquete. El primero es acceso a recursos genéticos marinos y distribución de beneficios. El segundo lo abordó Gina en detalle, que sería herramientas de gestión espacial marina, incluidas las áreas marinas protegidas. El tercer elemento son evaluaciones de impacto ambiental. Y el cuarto es construcción de capacidades y transferencia tecnológica. Y posteriormente, en el 2015, se acuerda al finalizar, digamos, el grupo, la razón o el tiempo dado para el grupo de trabajo, se acuerda la resolución 69292. Esta resolución hace historia porque nos da el banderazo de salida para este proceso de negociación. De la resolución quisiera rescatar 4 elementos muy importantes. El primero es que se decide desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante bajo la CONVEMAR. Entonces, por eso es que también se le conoce como un acuerdo de implementación, porque la CONVEMAR sigue siendo el marco de referencia y este nuevo acuerdo o tratado va a estar siempre sujeto a las regulaciones de la CONVEMAR. El segundo elemento es el establecimiento de un comité preparatorio o PREPCOM, el cual debe de reunirse 2 veces al año en 2016 y 2017 y
con estas reuniones ahondar aún más en sus discusiones y presentarle a la Asamblea General recomendaciones sustantivas sobre este tema. Luego, posteriormente, la Asamblea General tiene como mandato que antes de que se termine su sesión número 72, o sea, antes de septiembre del próximo año, tiene que decidir sobre la convocatoria de una conferencia intergubernamental. Esto aquí sí quiero rescatar lo que dijo Gina al final, que por qué es importante que se convoque esta conferencia. En dicha conferencia es donde empezamos las negociaciones formales. Este trabajo que se ha hecho en 2016 y 2017 es un ejercicio para ir profundizando todavía más estos elementos del paquete y otros adicionales, pero no son negociaciones formales en sí. Entonces, por eso es que necesitamos la conferencia intergubernamental. Y finalmente, un elemento muy importante que muchos de los países han traído a colación es que este proceso de negociación no debe de menoscabar instrumentos u organizaciones ya existentes. Por ejemplo, no es que este tratado vaya a caer encima de las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero o no llega a caerle encima a la Organización Mundial, la Organización de Transporte, perdón, la OMI, sino que la idea es que llegue a complementar los vacíos de estas organizaciones para poder consolidar la conservación de la biodiversidad en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Acá sí quería hacerles un breve resumen sobre el trabajo del comité preparatorio. Entonces se reunió 2 veces en el 2016, cumpliendo el mandato de la resolución 69292. Este año se reunió la primera vez a finales de marzo y el trabajo de este comité preparatorio se ha ido estructurando en grupos de trabajos informales. Como podrán ver en la filmina, cada grupo de trabajo estudia y analiza cada uno de los elementos del paquete que se acordó en el 2011, que como les comenté es la columna vertebral de este proceso, y también se crea un nuevo grupo de trabajo sobre elementos transversales. En este último punto se han ido discutiendo temas de principios, de propuestas sobre esquema institucional, solución de controversias, la parte financiera. Entonces son todos estos otros elementos que forman parte de un tratado, pero que no nos cabían en ninguno de estos 4 elementos del paquete. Y llamar la atención que PrepCom 4 y la última, donde la PrepCom tiene que llegar y presentar ya sus recomendaciones, decidir sobre las recomendaciones que va a presentar a la Asamblea General, es en julio del 10 al 21. Para ir concluyendo, entonces tenemos que las áreas fuera de las jurisdicciones nacionales representan aproximadamente la mitad de nuestro planeta y que sufren la tragedia de los comunes porque son de todos, pero no es de nadie al mismo tiempo. Y los servicios ecosistémicos que nos prestan, la seguridad alimentaria y los beneficios económicos que brindan a todos nuestros países están en riesgo si no tomamos acción en este momento. Hay un esquema fragmentado y sectorial de gobernanza en las áreas fuera de las jurisdicciones nacionales donde no se protege efectivamente la biodiversidad marina y la cooperación intersectorial es débil o inexistente en muchos casos para abordar los impactos acumulativos sobre el medio marino. Entonces, la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, primero es que es el primer proceso global de negociación sobre océanos en más de 20 años y el único sobre protección de la biodiversidad en dichas áreas. Entonces acá sí recalcar que realmente es un proceso histórico porque llevamos llevamos 2 décadas de no, la comunidad internacional no estar tomando negociaciones globales sobre la conservación de la biodiversidad. Luego, este tratado nos va a permitir establecer áreas marinas protegidas y reservas marinas en dichas áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Lo que se pretende es establecer un esquema global, integrado y coherente de gobernanza, o sea, que sea esta sombrilla que nos cubra todas las diferentes actividades que tenemos actualmente en dichas áreas oceánicas, y también como comunidad internacional nos vamos a estar moviendo hacia la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el objetivo 14. Entonces acá nada más como
como un último comentario, sí quisiera recalcar que aprovechemos esta oportunidad histórica para tomar acción y convocar a la conferencia intergubernamental a la brevedad posible. Y en estos links, posteriormente cuando se les compartan las presentaciones, ahí pueden accesar el detalle de lo discutido en cada una de las PrepComs, la resolución 6292, que es la que nos está dando como el esquema para el PrepCom y la conferencia intergubernamental, y agradecerles por su tiempo. Muchísimas gracias a ti, María Amalia. A continuación, vamos a tener la presentación de Eric Ross. Él es gerente de ciencias de la Fundación Mar Viva y nos hablará sobre los nexos entre la biodiversidad en alta mar y las zonas económicas exclusivas. Eric Ross es doctor en Ecología y Gestión de Recursos Vivos Marinos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha enfocado sus estudios hacia la gestión y ordenamiento de recursos marinos, especialmente en el sector pesquero. Por su trabajo en Mar Viva, Eric ha consolidado su percepción desde diferentes puntos de vista para integrarlos dentro de una visión amplia del mundo que nos rodea. La oportunidad de trabajar de la mano con los usuarios del mar buscando soluciones y mejorando sus condiciones de vida y la salud de los ecosistemas se ha convertido en el pilar de su crecimiento profesional y de su aporte a la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos. Adelante, Eric, muchas gracias. Eric, ¿nos escuchas? Me parece que tienes que abrir tu micrófono. Eric, tienes tu micrófono aún cerrado. Buenos días. Ahora sí, ya te escuchamos perfectamente, Eric. Nada más, no sé si quieras poner tu presentación en modo de... Ahora sí lo puedo. Sí, perfecto. Bien. Se ve muy bien, gracias. Muchas gracias. Yo les voy a hablar un poquito sobre la conectividad entre las áreas costeras y el alta mar, y me voy a focalizar sobre todo en la región que más nos interesa a nosotros. A continuación podemos ver una animación de zonas de surgencia y de alta productividad en lo que es nuestro Pacífico. Ustedes pueden ver aquí donde estoy señalando, aquí se forma lo que es la surgencia de Tehuantepec, debido a la interacción de los vientos del norte que cruzan por esta zona llana en el sur de México. Y pueden ver que esta interacción va variando durante el año dependiendo de esta intensidad. Conforme los vientos van fortaleciéndose, causan que el agua superficial caliente se mueva y surja agua fría, y esta agua fría es muy rica en nutrientes y lo que hace es un bloom de una explotación de productividad de fitoplancton, y se extiende hacia Guatemala, se extiende hacia el sur y se extiende hacia aguas internacionales. Luego, en el norte de Costa Rica y sur de Nicaragua pueden ver una situación similar. Los vientos alisios cruzan sobre lo que es el lago de Nicaragua y las llanuras del norte de Costa Rica, que con el chorro de Papagayo, y crean otra zona de surgencia que es el domo térmico de Costa Rica. Esta es una surgencia bastante más fuerte que la de Tehuantepec y es una interacción no solo de los vientos, sino también de las corrientes marinas. Pueden ver que la zona del domo térmico de Costa Rica se extiende hacia toda Centroamérica, exceptuando Panamá, y su gran mayoría está en lo que es aguas internacionales. Alrededor de un 70% del domo térmico se encuentra en aguas internacionales. De ahí la importancia de que como región podamos decidir cómo vamos a manejar esta zona tan rica que nos beneficia a todos en términos de turismo, de productividad, de pesquerías. Si pasamos a la siguiente imagen, esto son transectos de investigación que realizó la NOAA en los 90 y 80, y lo que andaban buscando era cetáceos. Perdón, en el 2003-2006 es de este mapa en particular, pero ellos también hicieron transectos en los 80 y los 90.
buscando cetáceos y ver cuál es la riqueza de toda la región, desde México hasta Ecuador. Ahora, ¿por qué la importancia de estas investigaciones que ellos realizaron? Podemos ver en este siguiente mapa lo que es la distribución o la migración de ballenas azules. Las ballenas provenientes desde Canadá, de la costa oeste de Estados Unidos, Baja California, se mueven hacia la región de alta mar frente a nuestras costas. Entonces nosotros debemos ver o decidir cómo queremos manejar esta zona tan rica, porque vienen las ballenas azules de aquí. Debido a la alta productividad de fitoplancton, hay una gran cantidad de krill, hay alimentación para ellas cuando está en invierno en el norte, y además tienen sus crías porque las aguas son menos frías. Entonces podemos ver claramente cómo ballenas que en el norteamericano se encuentran cerca de la costa, al moverse hacia el sur a nuestras aguas, se hallan en alta mar. Este siguiente mapa es realizado con datos de observación de los que yo le mencionaba previamente. Vemos la presencia de ballenas azules en frente de toda nuestra costa centroamericana, una gran densidad en lo que es la región del domo térmico. Y a la derecha podemos observar los delfines comunes. Hay delfines comunes en toda la costa del Pacífico este tropical, pero una gran densidad en la región del domo térmico. Esto continúa demostrando la importancia que tiene esta área en diversidad, es un oasis en medio del mar. Y vemos que los delfines se mueven de la costa hacia lo que es la alta mar. En esta siguiente imagen podemos ver movimientos de tortugas baula, y como desde todos los países con playas de Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, en México, las tortugas baula se mueven hacia el domo térmico. Es una zona de tránsito, ellas no se quedan ahí, y luego se dirigen hacia alta mar frente a Perú, Ecuador. Ahora, ¿por qué es importante esta relación entre las zonas costeras y el alta mar? Nosotros estamos haciendo un gran trabajo para proteger playas tortugueras en Centroamérica, protegiendo, cuidando los huevos, haciendo los viveros para que haya una mayor posibilidad de éxito de eclosión y que haya más neonatos que van al agua. Pero ellas, al crecer, se están dirigiendo a zonas de alta incidencia pesquera en Sudamérica. Y aunque nosotros hagamos un gran esfuerzo en nuestras costas, debemos colaborar con los países suramericanos para que las técnicas que ellos usan de pesca, de palangre, tengan un menor impacto en las tortugas baula. A pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho en los 80, 90 e inicio de este siglo para proteger las tortugas, sus poblaciones siguen decreciendo. En lo que es el Parque Nacional Marino Parque Nacional Marino Baulas, en Costa Rica, se ha reducido en casi un 98% el porcentaje de hembras anidando en los últimos 30 años. ¿Y eso por qué es? A pesar de un gran esfuerzo de protección en nuestras costas, los adultos cuando están en el sur son objeto de pesca incidental, entonces debemos proteger ambas zonas, tanto los juveniles como los adultos. Este es otro mapa, lo que mencionaba, con los tracks satelitales que hicieron las tortugas baula, se pueden ver densidades de su presencia y hay una mayor porcentaje de densidades hacia el sur. Como ven, en las costas centroamericanas permanecen poco tiempo y su mayor interacción es hacia el sur y hacia el oeste. Por eso es la importancia de trabajar y cooperar en temas de manejo pesquero. Ahora, este es un tema bastante interesante también. Son seguimientos satelitales que ha realizado la Universidad de Miami de peces vela en la región. La industria de la pesca deportiva es muy importante en Costa Rica, en Panamá, en Honduras, y está creciendo también en Guatemala. Y provee trabajo para miles de personas, genera cientos de millones en toda la región, y de ahí la importancia de conocer cómo es que se comportan los peces vela. Si ustedes ven, es la gran mancha del domo térmico, los colores más claros representan la zona de mayor permanencia del domo a través de los últimos 30 años. Entonces el domo ha estado mayormente presente en alta mar. Y si ven cómo se comporta el pez vela no entra dentro del domo. Y si entra, son viajes muy rápidos. ¿Por qué se da esta interacción? Al ser una zona
de tan alta productividad, de gran presencia de fitoplancton, tenemos que el oxígeno que hay es reducido porque viene de aguas profundas sin oxígeno, y el bloom, la capa superficial es donde hay un poquito de oxígeno que permite el estallido de fitoplancton. Hay una gran productividad, llega zooplancton a alimentarse. Tenemos sardinas, tenemos arenque, que son la base de alimentación de gran cantidad de peces depredadores como el vela, y ellos lo que hacen es quedarse al borde del domo térmico, donde las condiciones son mejores de oxigenación. Ellos son peces muy veloces que necesitan altas cantidades de oxígeno para poder moverse debido a la velocidad y consumo que tienen. Entonces ellos se quedan en el borde alimentándose de arenque y de sardinas, y rara vez entran y migran por toda la costa centroamericana y México también. Aquí no aparece Panamá, pero también estos peces velas se dirigen hacia Panamá. Están por toda la zona y generan gran cantidad de trabajo en la región, y es importante ver cómo interactúan con altas zonas de importancia en alta mar. Este próximo mapa es elaborado a base de datos de la CIAT, de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, y representa lo que son las capturas de atún aleta amarilla en la región. Ustedes pueden observar que la región de la que venimos hablando, del domo térmico y la surgencia de Tehuantepec, son las zonas de mayor presencia de atún aleta amarilla según captura, y se van extendiendo hacia las islas hawaianas. Entonces, toda esta zona aquí del domo térmico, de la corriente contraecuatorial norte, es una alta presencia de atún, y este atún va ligado con el delfín común. Si regresamos al mapa de los delfines, ustedes ven que confluye exactamente donde está el atún. ¿Por qué es esto? Nuestra región del Pacífico Este tropical presenta una característica única en el mundo, donde hay una convivencia muy alta entre los delfines y los atunes. Si un barco pesquero está en la región, un cerquero, y ve delfines en la superficie, tiene casi garantizado que debajo de estos delfines van a haber atunes de aleta amarilla. Es una simbiosis donde no se sabe si es el atún que sigue al delfín porque sabe que va a buscar su presa, o los delfines andan siguiendo el atún, pero hay un comportamiento donde los dos se benefician y andan buscando sus presas. Entonces, esta confluencia de atún aleta amarilla y delfín común nos indica que es cierto este comportamiento, y que debemos realizar un manejo para ver cómo podemos reducir el impacto de la pesca de atún sobre los delfines, y cómo podemos manejar esta pesquería de atún aleta amarilla tan importante para la región. Tenemos enlatadoras muy importantes de nuestros países, tenemos muchos países que vienen a pescar en nuestra región, en las costas en alta mar frente a nuestras costas. Lo que debemos ver es cómo cooperamos para que este recurso que nosotros nos gustaría cuidar sea aprovechado responsablemente, y así Centroamérica recibir los mejores beneficios que se pueda. Luego hablaba previamente María Amalia de Cocatram. Aquí podemos ver lo que son las rutas de navegación de embarcaciones, sobre todo aquellas mayores de 300 toneladas. Por supuesto, con la presencia del Canal de Panamá vemos que hay una gran interacción de embarcaciones, unas rutas muy fuertes, y vemos que varias de estas rutas cruzan cerca de las zonas de gran diversidad que observamos en las costas centroamericanas. Panamá recientemente hizo un trabajo increíble, muy bueno, para crear canales de tránsito de aproximación al Canal de Panamá, para reducir las posibles interacciones de cetáceos, de ballenas sobre todo, con las embarcaciones. Se aprobaron recientemente un trabajo muy bueno, y la idea o una posibilidad que podría tener Centroamérica es tratar de replicar esta iniciativa en nuestros otros países para reducir esas posibles interacciones con ballenas azules, por ejemplo, o ballenas jorobadas, y así reducir el impacto de embarcaciones. Los esfuerzos de conservación de los grandes cetáceos a nivel mundial han hecho que sus poblaciones estén creciendo constantemente. Las poblaciones de ballena azul han crecido sustancialmente. La ballena jorobada, gracias a Dios, no había sido tan cosechada, tan cazada, y sus poblaciones han venido en aumento también. Entonces, cada vez entre más ballenas haya y haya más tránsito marino, va a haber más posibilidades de interacción y más posibilidades de choques, como el que vemos en esta fotografía.
Entonces, si logramos identificar estas zonas de alta diversidad, alta presencia de ballenas, podemos reducir esa posibilidad de interacción. Esta otra imagen es de parcelas de exploración petrolera. Están un poco más alejadas de la zona que estábamos hablando, hacia lo que es Revillagigedo, Clipperton y Hawái, pero estas mismas parcelas hay interés por realizarlas en frente a las costas de alta mar de Centroamérica. Lo importante aquí es ver cómo se van a hacer esos procesos dentro de las decisiones de BBNJ, ver cómo puede decidir Centroamérica también sobre aquello que nos podría afectar si se dan parcelas en zonas altamente biodiversas. No sería lo idóneo porque podría afectar la presencia de cetáceos, de diferentes organismos. Entonces, ver cómo podemos influir para que las decisiones que se tomen beneficien a la región y a los recursos que nosotros compartimos. Ahora les voy a dar una pequeña charla sobre lo que son iniciativas que hay a nivel mundial de protección en alta mar. Dentro del proceso de BBNJ se está hablando de cómo crear áreas marinas protegidas en el alta mar, y hay varias investigaciones como esta de Somalia en el 2007 que nos indica que la conservación y uso sostenible es muy importante. Dentro del grupo de trabajo de la Asamblea General de Naciones Unidas se está explorando el tema, y ellos hacen lo que es un análisis para ver cómo reducir la creciente presión de recursos, tanto de alta mar como de profundidad. Ellos identificaron que en caso de crear áreas marinas protegidas en alta mar, se considera que el efecto global sobre las pesquerías sería relativamente muy bajo. Si se cerrara el 20% de lo que es alta mar a la pesca, creando reservas marinas de protección total, apenas habría pérdidas del 1.8% en las pesquerías a nivel mundial, que a nivel mundial son 260 millones repartidos entre todos los países. Entonces, si protegemos un 20% de zonas diversas, zonas importantes, las pérdidas posibles serían mínimas. El costo global ameritaría que la comunidad internacional se beneficie, y eso aseguraría que se reduciría la posibilidad de extinciones y la pérdida de biodiversidad tanto en alta mar como en los mares profundos. Al mismo tiempo, protegeríamos mucho de los beneficios de mercado y no mercantiles para las presentes y futuras generaciones. Si lográramos cerrar este 20% como una de las ideas que ellos proponen, podríamos, por ejemplo, proteger zonas de agregación de cetáceos en alta mar, que luego van a migrar hacia zonas costeras donde se beneficia el turismo de avistamiento de cetáceos. O si lográramos proteger zonas como las que hablábamos, donde haya gran cantidad de recursos para alimentación de grandes pelágicos, estos pelágicos eventualmente migrarían a zonas costeras donde podrían ser capturados por nuestra flotilla de una forma responsable. Entonces el beneficio sería muy importante. Posteriormente, Sumaila y otros hicieron una investigación adicional en 2015, donde debido a que ha corrido la idea entre personas de qué pasaría si se cerrara todo el alta mar a lo que es la explotación pesquera. Ustedes saben que la explotación pesquera ocurre tanto en la zona económica exclusiva como en el alta mar. Entonces ellos propusieron investigar qué podría suceder. Dentro de la recopilación que hicieron de todas las especies que hay a nivel mundial de pesca, encontraron que solamente el 0.01% de especies comerciales en cantidad y en valor se encuentra exclusivamente en alta mar. ¿Esto qué significa? Que el restante 99.99% o está exclusivamente en zonas económicas exclusivas o migra entre la zona económica exclusiva y el alta mar. Solo el 0.01% es exclusivo de alta mar y no entre zonas económicas exclusivas. Ellos calcularon que si se hiciera un cierre a nivel global de la pesca en alta mar, el efecto de desborde causaría un aumento del 18% en las capturas de especies. ¿Qué es el efecto de desborde? El efecto de desborde es cuando nosotros protegemos una zona determinada que es altamente biodiversa o es importante en el ciclo de vida de las especies, para proteger o esa agregación o esa etapa de crecimiento o esa zona de reclutamiento. Al proteger esta zona, eventualmente los peces que están ahí a salvo de la explotación van a empezar a migrar hacia otras zonas donde sí se puede pescar. Entonces es el efecto de desborde de una zona altamente protegida y diversa hacia otras zonas donde se puede realizar pesca responsable. Entonces ellos calcularon que si protegiéramos el alta mar
completo, las pescas dentro de las zonas económicas exclusivas de los países crecerían un 18% debido a ese efecto de desborde. Adicionalmente, calcularon de países desarrollados, y ellos los que llevan la mayor cantidad de recursos. Si hiciéramos un cierre, calculan que esta inequidad, donde los países subdesarrollados con flotas más pequeñas podrían entonces capturas mejorar su pesca, ya que podrían regular cómo es que se pesca dentro de su zona económica exclusiva. Podrían decidir, por ejemplo, que solamente su flota nacional pescaría dentro de sus aguas, o podrían decidir realizar acuerdos con países desarrollados de pesca dentro de áreas que sean altamente beneficiosos para el país en la zona económica exclusiva, vender licencias para pescar dentro de sus aguas con altos beneficios para las zonas costeras y que se puedan invertir en protección, en desarrollo de pesca sostenible nacional y temas semejantes. Ahora, que es importante considerar en nuestros esfuerzos, lo dije al inicio, si nosotros hacemos una gran labor en lo que es nuestras costas, protegiendo, por ejemplo, zonas de reclutamiento de tiburón martillo, que hay sitios muy importantes en Guatemala, hay sitios muy importantes en Nicaragua, en el Pacífico Sur de Costa Rica, en la Coiba, y protegemos a los juveniles en estas zonas, estamos garantizando que estos juveniles en una alta proporción van a crecer y eventualmente van a migrar. Estos tiburones martillo van a llegar a aguas internacionales. Pero si ahí son explotados de una forma irresponsable, si no tenemos un manejo apropiado, entonces el efecto que tengamos de proteger sus zonas de crianza no va a ser tan fuerte. Por ahí la importancia de cooperar, al igual que la tortuga baula, protegemos sus playas y sus neonatos, pero los adultos están siendo capturados en gran cantidad por la pesca industrial en el Pacífico Sur, en Sudamérica. Entonces tenemos que ver cómo podemos hacer que nuestros esfuerzos de conservación en la costa se vean reflejados también en alta mar. Y al tener este beneficio de una zona tan rica como es el domo térmico en nuestra región, tenemos que ver cómo podemos hacer para resguardarla y cómo fomentar un uso sostenible de esta región. Y como región podríamos influenciar para que esto se dé, buscando acuerdos de cooperación, buscando acuerdos de, por ejemplo, lo que es mares regionales. El tema de mares regionales es promovido por las Naciones Unidas y se declaran alrededor del mundo en diferentes zonas en zonas costeras. Tenemos que todos los mares regionales del mundo han sido declarados, excepto uno, que es el mar regional del Pacífico Noreste, que es el de nosotros, que se extiende desde México hasta Colombia y abarca todas estas zonas grandemente biodiversas que vimos, donde hay congregaciones de ballenas, de delfines, de atún, de pez vela. Es parte de este mar regional que es regulado por la Convención de Antigua, que actualmente solo hay 2 países signatarios, Guatemala y Panamá. Entonces lo que debemos ver es como región si decidimos que queremos crear este mar regional para poder regular estos recursos que nosotros compartimos y protegerlos y usarlos de una manera sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eric. Muy interesantes las exposiciones de los 3 panelistas. Tenemos varias preguntas, tanto para María Amalia como para Eric. Propongo para seguir en el mismo tema que tú estás conversando, Eric, comenzamos con tus preguntas y después, más adelante, vamos con las de María Amalia, si les parece bien. Claro, con mucho gusto. Perdón. Entonces, las preguntas para ti, Eric. La primera es, ¿hay algún impacto o estudios sobre las actividades turísticas sobre las especies que migran en el domo de Costa Rica? Y preguntan si es recomendable utilizar ese turismo, como por ejemplo los avistamientos de ballenas y delfines, que se hacen mucho acá en Costa Rica. Bueno, hay estudios, por ejemplo, la Universidad de Miami con el pez vela, ellos estudian mucho el tema de la generación económica que tiene el pez vela en la pesca deportiva. Han hecho estudios en Panamá, Costa Rica, en Guatemala, en Baja California,
y el impacto que tiene social. Dentro de lo que ellos han podido identificar, han detectado que ha habido un decrecimiento, sobre todo en Panamá y en Costa Rica, en años recientes, en la capturabilidad de pez vela o en cuántos peces vela se capturan en un viaje de pesca deportiva. Y estudiando han podido relacionar que este decrecimiento en captura de pez vela en pesca deportiva se debe a la mayor presión pesquera y comercial en los desembarcos reducidos, por ejemplo, cuando hay año niño, donde hay una menor presencia de dorado, las embarcaciones se concentran mucho sobre pez vela, que no está tan relacionado con el calor del agua, sino más bien con la presencia de carnada. Entonces, al no haber dorado, los comerciales se enfocan en otras especies. Es correcto que, por ejemplo, la pesca deportiva tiene su efecto sobre pez vela, marlin. No todos los que son liberados y se siguen las pautas de no subir el pez vela o el marlin a la embarcación, de no manipularlo mucho, de mantenerlo unos minutos oxigenándose antes de liberarlo, siempre va a haber un porcentaje de muertes, pero este porcentaje es muchísimo menor que con la pesca comercial. La pesca comercial, el porcentaje va a ser siempre el 100%. Todo lo que debemos buscar es como un complemento entre ambas actividades. Sobre lo que son ballenas y delfines en Costa Rica, igual que Panamá, y lo que más ha estudiado sobre todo son, por ejemplo, en ballena jorobada. La ballena jorobada de nuestra región es más costera, viene por la costa, no va a estar tanto en alta mar, entonces esa interacción no es tan fuerte en nuestra área. Sí, cuando están en el Pacífico Sur, en Sudamérica, por ejemplo, en Galápagos, en estas zonas están más en aguas, más agua, más mar adentro que en nuestras costas. La ballena azul, aunque hay una gran presencia en nuestra zona, sobre todo el frente de Centroamérica, al estar tan lejos no hay una industria de avistamiento, debido a que implica viajar de 6 a 12 horas o incluso más para poderlas ver, entonces no es rentable para pequeñas embarcaciones. Sí han habido tours de varios días para observación, pero no es algo como muy rentable que digamos. Para delfines, los esfuerzos en Costa Rica se han centrado mucho en las zonas costeras y sobre todo se han observado lo que son interacciones de delfines comunes y delfines tornillo con atún y con zonas donde se pesca con red de cerco. Entonces, tanto en la costa como se ha podido observar, como en alta mar, esta interacción delfín con atún y el posible impacto que pueda tener pesca comercial. Muchas gracias, Eric. Otra pregunta más para ti. ¿Cuál es el estatus de negociación y opinión de los diversos sectores, por ejemplo, empresas pesqueras, transportistas y gobiernos nacionales, con respecto a regular el tránsito y la pesca en el domo térmico? Actualmente apenas es una conversación que estamos empezando a tener, entonces todavía no hay como un estatus de posición de los sectores. Fundación Marviga está ejecutando un proyecto justamente que va enfocado hacia esto, va enfocado a generar información de la presencia de especies en esta zona, de generar un atlas que cuando lo tengamos, por supuesto, se los daremos llegar copias para que puedan leerlo y puedan estudiar cómo se distribuyen los diferentes organismos en la zona. Y una de las fases de este proceso que estamos llevando es poder trabajar con los gobiernos de la región en buscar un mecanismo de gobernanza para la zona. Puede ser el más regional que comentaba, puede ser otro, dependerá de ustedes como autoridades decidir cuál sería ese mecanismo de manejo para que la región centroamericana pueda decidir cómo se interactúa. En el tema de tránsito, yo creo que hay buen ambiente, se han hecho esfuerzos en el pasado de sondear si la industria de transporte marítimo estaría dispuesta a aceptar o apoyar canales de tránsito para reducir interacciones en el domo térmico, y la respuesta ha sido positiva. Ellos incluso hicieron ciertas sugerencias y estarían dispuestos en un futuro a hacerlo. Entonces, dependerá de este organismo que nosotros busquemos como región para gobernanza, luego llevar a la palestra estas posibles zonas de tránsito o como pesca, como bloque, trabajar con la CIAT para que en la CIAT definamos cómo podemos reducir la interacción de pesquerías
con otros organismos como mamíferos, como tortugas marinas en la zona, y hacer una pesca más responsable y sostenible. Gracias, Eric. Sabemos que ya lo comentaste ampliamente durante tu presentación, pero aún así nos insisten en si puedes volver a repetir desde tu punto de vista, ¿cuál sería el mayor beneficio de proteger el alta mar que se refleje en las zonas dentro de las jurisdicciones nacionales? Bueno, podemos pensar en diferentes tipos de protección. Puede ser desde proteger áreas específicas de alta biodiversidad, como el domo térmico, a protegerlo todo. Incluso no tenemos que necesariamente hablar de lo que es reservas marinas, que sería un no-take completo para pesca, sino de áreas donde se maneje con regulación la pesca. Entonces dependerá de nosotros cómo lo establecemos, pero si lográramos acuerdos para el uso de recursos de forma sostenible, tendríamos definitivamente un desborde hacia nuestras aguas. Ustedes pueden ver en los mapas la alta presencia de atún aleta amarilla frente a todas nuestras costas. Si lográramos que se pesque sosteniblemente en la región, habría más atún aleta amarilla disponible, habría mayores tallas de atún aleta amarilla. Si buscáramos las zonas donde están los juveniles y buscáramos un manejo en estas zonas donde ellos se congregan, porque ya hay áreas identificadas por la CIA donde hay mayor presencia de juveniles y conservamos estas áreas, estos juveniles luego van a crecer y migrar hacia zonas donde pueden ser capturados como adultos y generar mayores recursos para la región. Si buscáramos como conservar adecuadamente, por ejemplo, los picudos, peces vela y marlin en el alta mar, luego estos estarían migrando hacia zonas costeras donde hay una industria muy importante de pesca deportiva que podría incrementar y generar más beneficios a las zonas costeras, a las comunidades que están tan apremiadas por trabajo. Igual, por ejemplo, en lo que son tortugas, en todos nuestros países hay una industria turística importante, lo que es ir a observar el desove de tortugas en las playas. Si lográramos una pesca en alta mar que reduzca la captura incidental de tortugas, si lográramos entrenar a que las embarcaciones tengan formas adecuadas de liberar las tortugas para incrementar su posibilidad de supervivencia, eventualmente podríamos tener más tortugas adultas llegando a nuestras playas y podríamos generar mayores recursos para las comunidades que viven de la observación de desove. Podríamos incluso lograr que playas que se han visto reducidas, donde ya casi no llegan tortugas, que se lograran llegar a recuperar y hubiera más presencia, más posibilidades para otras comunidades. Entonces yo creo que los beneficios son bastante importantes y sobre todo lo serían para zonas costeras altamente vulnerables y para los gobiernos si lograran, por ejemplo, mayor presencia de atún en la zona económica exclusiva, podrían generar mayor entrada por licencias y con estas licencias fomentar lo que es pesca responsable, fomentar el crecimiento de las zonas costeras y yo creo que todos nos veríamos beneficiados. Eric, una última pregunta para ti antes de pasar a más preguntas para María Amalia. ¿Cuál es la metodología de valoración para definir el porcentaje de protección y cierre de pesca? Esa metodología yo creo que varía dependiendo del artículo que estemos observando. Recientes esfuerzos de parte de países que tienen grandes zonas económicas exclusivas que deciden protegerlas han sido muy importantes, pero también hay cierta crítica en que, bueno, sí, se protegieron 100.000 hectáreas o tanta cantidad de kilómetros cuadrados, pero de esas 100.000 que se protegieron, ¿cuáles son oasis de diversidad y en cuáles vemos desiertos donde no hay tanta protección? ¿Qué tan efectivas van a ser? De ahí la importancia de identificar zonas altamente biodiversas como el domo térmico. Por ejemplo, la Universidad de Duke está colaborando en este mismo proyecto que les mencionaba, en la identificación de zonas altamente biodiversas alrededor del mundo. Entonces ellos están estableciendo una gran base de datos para los patrones migratorios de especies. Entonces por ejemplo, hay tortugas que desovan en las playas de la Florida que eventualmente se dirigen hacia el Atlántico Norte y entonces están viendo ver cómo son todos esos comportamientos para lograr identificar los nódulos más importantes donde hay mayor presencia de especies.
Entonces, si hay 3 especies altamente migratorias de una zona, ¿qué importancia tendrá? O si hay una zona donde llegan 15 especies en diferentes etapas del año, ¿qué importancia podría tener relativa? Y lo que la Universidad de Duke está buscando es justamente eso, identificar alrededor del mundo cuáles son los nódulos más importantes para que así este proceso de BBNJ pueda en un futuro definir cuáles podrían ser las áreas protegidas más necesarias y cómo declararlas. Por ejemplo, el documento, el artículo que mencionaba de Somalia, del 20%, ellos definieron ciertas áreas de importancia de productividad, porque si protegemos áreas donde hay gran productividad, gran presencia, va a haber un efecto de desborde. Si protegemos áreas en las que en realidad son desiertos, no hay gran presencia de especies, no va a haber un beneficio real porque no va a haber ese desborde. No vamos a estar protegiendo zonas donde llegan especies a crecer o reproducirse. Entonces es bastante relativo y dependiendo de la estrategia. Con mucho gusto nosotros les podemos mantener informados de este proceso de la Universidad de Duke, que es bastante interesante y está haciendo cosas tanto en el Pacífico como, bueno, alrededor del mundo, pero en el Caribe centroamericano y en el Pacífico nuestro están haciendo investigaciones muy interesantes. Muchísimas gracias, Eric. Aprovecho para comentar que nos da mucho gusto que entre los participantes hay representantes de prácticamente todos los países de Centroamérica. Así que muchas gracias por la participación de todos. A continuación tengo algunas preguntas para María Amalia. La primera es, ¿cuál sería el modelo de toma de decisión en este tratado, existiendo ya organizaciones regionales? Perfecto. Bueno, en las discusiones, de la PrepCom, muchos países han mencionado una estructura conformada por un órgano de toma de decisiones, como lo mencionó antes Gina, o una conferencia de las partes, un comité científico y una secretaría, digamos como una base de un esquema institucional que los países están imaginando de cómo podría ser. Sin embargo, esa decisión se va a acordar hasta cuando estemos en la negociación formal del tratado. Existe, por supuesto, un rol para las organizaciones ya existentes, pero un modelo tomador de decisión global sería capaz de adoptar medidas que complementen los vacíos en gobernanza, porque como les comenté antes, tenemos varias organizaciones regionales, pero son sectoriales, entonces están enfocadas o solo en pesca o solo en transporte. Entonces ocupamos que exista un mecanismo global que nos cubra todas estas actividades. Sin embargo, recordemos que uno de los puntos de la resolución 69292 que mencioné antes es que este tratado no debe de afectar las organizaciones y esquemas legales ya existentes. Entonces, este nuevo instrumento no es que nos va a caer encima de lo que ya existe, sino que su objetivo final es fortalecerlos y complementar aquellos vacíos donde estas organizaciones sectoriales no han podido consolidar la conservación de la biodiversidad en las áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Gracias, María Amalia. La siguiente pregunta es, ¿qué pasaría con los estados que no son parte de CONVEMAR? Y, en parte de la siguiente pregunta, para convocar la conferencia intergubernamental antes de septiembre de 2018 y para iniciar las negociaciones formales, ¿cuántos países lo necesitan pedir o si es solo por consenso? Ok, la primera sobre qué pasaría con los estados que no son parte de CONVEMAR. Muy interesante y esa pregunta ha salido varias veces en las discusiones durante las PrepCom. En Latinoamérica tenemos varios países que no son parte y específicamente en Centroamérica, El Salvador, pero también están Perú, Colombia, Venezuela. Todos ellos han estado participando activamente en las discusiones y lo que sí, digamos, técnicamente es que este acuerdo, o este nuevo instrumento, al ser un acuerdo de implementación de CONVEMAR, un estado puede ser perfectamente parte de este nuevo tratado y no tener que ser parte de la CONVEMAR. Tenemos ejemplos, por ejemplo, Estados Unidos, que es parte del acuerdo de 1995 sobre las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios, que es un acuerdo de implementación de CONVEMAR, pero Estados Unidos no es parte de la CONVEMAR. Entonces, sí existe esa flexibilidad de eventualmente un país que no sea parte de la CONVEMAR poder ser parte de este nuevo instrumento legal o este tratado que se vaya a negociar. Y sobre la convocatoria de la conferencia intergubernamental,
La conferencia propiamente la convoca la Asamblea General. En este momento, el comité preparatorio lo que tiene como mandato dentro de la resolución 6292 es que se indica que el comité agote todos los esfuerzos posibles para poder llegar a acordar, digamos, por consenso las recomendaciones que se van a someter a la Asamblea General. Estas recomendaciones llegan a la Asamblea General, quien es la que toma la decisión de convocar esta conferencia intergubernamental, pero si no se llega a un consenso, y aquí tal vez sí es importante hacer una aclaración conceptual, consenso no es que todos tengamos que estar de acuerdo, no es unanimidad, sino que no haya oposición. Entonces, si no se logra por consenso, aplican los procedimientos de Naciones Unidas y se puede llamar a un procedimiento de votación que usualmente no es lo que los países prefieren porque, por supuesto, nadie quiere ser señalado como, es que usted fue el que votó en contra, sino que casi siempre estas discusiones van a llegar a esa madurez donde por consenso se acepte ir y convocar a la Asamblea, perdón, a la Conferencia Intergubernamental. Gracias, María Amalia. Nos acaba de llegar otra pregunta. A ver si la puedo expresar bien. Dice, asumiendo que nuestros instrumentos internacionales sobre biodiversidad están fragmentados, es decir, por un lado tenemos una Comisión Ballenera Internacional, tenemos la Convención de Diversidad Biológica, otra Convención Especial para Tortugas Marinas, etcétera. Se pretende que este tratado las regule de manera integral, es decir, el programa de áreas marinas protegidas en alta mar integraría estas convenciones. Sí, la idea es que complemente. El detalle, por supuesto, ya serán los países los que decidan cuando, por ejemplo, no sé, se estén escribiendo las funciones de la conferencia de las partes. Entonces, en ese nivel de detalle es donde podríamos ver la interacción de este nuevo tratado con los tratados y los esquemas institucionales existentes, que como premisa es que no los va a afectar, pero que sí los va a complementar con el objetivo final de consolidar la conservación de la biodiversidad en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. También el tema del alcance del tratado es muy importante porque tal vez a veces se nos puede olvidar que no es que este tratado va a llegar a aplicar a las zonas económicas exclusivas de los países, porque no es el caso, sino que es específicamente para aquellas áreas luego de las 200 millas náuticas en el mar. Perfecto. Y una última pregunta, María Amalia. ¿Se tiene datos de los países que han mostrado interés en solicitar la convocatoria? En este momento creo que es muy preliminar porque tenemos que esperar ahora la PrepCon 4, que es del 10 al 21 de julio, donde los países ya se van a sentar a acordar cuáles son las recomendaciones que van a presentarle a la Asamblea General. Sin embargo, de las discusiones que se han dado en todas las PrepCon, la gran mayoría de los países quieren atender lo que la resolución 6292 indica, que es luego de las 4 PrepCon se presentan las recomendaciones y se convoca a la conferencia intergubernamental. Entonces sí hay un muy buen ambiente para convocarla. El tema es el plazo, porque la Asamblea General puede decir, la convocamos, pero la convocamos en el 2020 y ahí ya se nos fue, digamos, todo el expertise que ha sido elaborado y consolidado durante las PrepCon. Entonces aquí la urgencia es convocarla lo antes posible para que el proceso continúe con el momentum político que ya tiene y además que sigan el resto, digamos, de la información científica aflorando y complementando este proceso. Bueno, pues muchísimas gracias, María Amalia y Eric. Bueno, también a Gina, que ya no está por las presentaciones, han sido por demás interesantes. Quisiéramos saber si quieren, antes del cierre, hacer algunos comentarios finales cada uno de ustedes. Podemos comenzar contigo, María Amalia, y después con Eric. Claro, bueno, no, yo en realidad sí nada más reiterar que no perdamos de vista que esto es un proceso histórico y que aprovechemos el momento para tomar acción. Los ministerios de ambiente
digamos, los países han estado participando con sus respectivas misiones ante Naciones Unidas, pero sí es muy importante el papel que los ministerios de ambiente tienen en las respectivas capitales. Entonces, si ustedes pueden apoyar con fundamentos técnicos a sus misiones y a las cancillerías, para que al final la propuesta de su país sea escuchada en las conversaciones en Naciones Unidas, sería como lo ideal. Y también, como lo comentaba Gina antes, entre más estemos involucrados y seamos vocales en estas discusiones, el peso de la negociación va a ser mucho más fuerte, y los 2 o 3 países que tal vez no están tan convencidos de seguir adelante, pues les va a quedar muy claro que somos la gran mayoría los que queremos impulsar este proceso. Muchísimas gracias, María Amalia. ¿Podemos ir con tus comentarios finales, Eric? Muchísimas gracias por la oportunidad de participar. Me agradezco a todas las autoridades que están presentes en Centroamérica. Me aplaudo ahí esta iniciativa de informar un poco cómo va el proceso en alta mar y la importancia de que colaboremos como región, y me gustaría focalizarme en esta zona, en el trabajo que nosotros podemos hacer como región centroamericana y cómo podemos nosotros decidir y resguardar los recursos que nos beneficien a todos de una forma conjunta. Está la posibilidad, por ejemplo, del Regional Seas, hay de mares regionales, y hay otras interacciones que podríamos tener muy importantes para poder fortalecernos como región y defender lo que es de todos nosotros. Pues muchísimas gracias tanto a los panelistas, excelentes sus presentaciones, y muchas gracias también a los participantes. Queremos recordarles, comentarles que en los próximos días les enviaremos todos los materiales de este seminario, así como la grabación, y también estarán disponibles en la página de AIDA, que es www.aida-medioamericas.org. Y bueno, nosotros estaremos enviándoles todos los materiales. Con esto cerramos el seminario virtual. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, gracias por su paciencia y la preparación de los panelistas. Hasta luego.